Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Estamos comenzando todavía el año. Es el tiempo donde todavía todas las metas, todos los propósitos están fresquecitos. Y qué bueno que estén frescos para que podamos planificar todos esos deseos, todas esas metas, esos propósitos y ser consistentes para a mediados de año revisarlo y al final pues tener una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Raúl Hernández me acompaña. Feliz año nuevo. Raúl, no nos habíamos visto este año. Felicidades, Ángela, que sea un buen año para ti también. Sí, tiene que serlo, tiene que serlo. Yo creo que en los años pasados ya pagamos toda la que debíamos, ¿verdad? Esperemos que sea así. O muchas de ellas. Por lo menos tenemos Hay menos como... por pagar. Hay menos por pagar y nos merecemos como establecer un poquito de balance de todo el tiempo que tuvimos trancados. Sin lugar a dudas, de verdad que sí. Raúl, cuando hablamos de planes, cuando hablamos de metas y propósitos, hay algo que sostiene y que debe sostener pues todos esos planes y es el aspecto económico. El repercute sobre la familia, repercute sobre la persona de manera individual, el comportamiento económico. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de los ingresos, de la calidad del ingreso, que sean ingresos legales sobre todo, y de manera que puedan ser sostenibles y disfrutables en el tiempo. Cuando hablamos de economía, ¿cuáles son esos sectores que pues determinan el bienestar económico de un pueblo que definitivamente impacta o influye en lo que es el bienestar general de una población? Mira, en economía, el principal indicador para comenzar a acercarnos a la discusión de bienestar, aunque no es el todo, obviamente, es el Producto Interno Bruto. Mucho de la producción, obviamente, se simplifica o se agrega en este gran indicador macro que te dice qué tanto se ha producido de bienes y servicios dentro del país en un tiempo determinado. Entonces, nosotros nos hemos caracterizado, los dominicanos, de tener una economía que ha sido muy resistente a muchas de las situaciones que ha vivido el mundo en los últimos años y décadas. Y nosotros contamos con una economía que crece en términos naturales, en términos normales, alrededor de un 5% cada año, en términos reales. Cuando yo te hablo de términos real, ¿qué significa? Que a ese crecimiento bruto uno le descuenta el tema inflacionario, que es normal en todas las economías del mundo, y ese componente real es alrededor de un 5%. Obviamente muy rezagado en los años que fueron de pandemia, con un gran rebote posteriormente en el 2021, y a partir de ahí una convergencia a ese potencial. Lo vimos en el 2022, llegamos a ese potencial de 5.3, 5.2%, esperando todavía las informaciones finales del Banco Central, pero mirando hacia el 2023, lo que estamos viendo es también una economía con la posibilidad de volver a exhibir ese 5% de crecimiento. Y aunque no es el todo, no es la panacea, cuando una economía está creciendo en términos naturales, en términos, vamos a decir, en su potencial, es más fácil salir, hacer negocios, encontrar trabajo, tener una iniciativa productiva y que eso sea, vamos a decir, uno de los pilares o el principal pilar para uno tener, vamos a decir, ese escudo financiero a tu favor o unos de ellos para aquellos que pueden tener más de una línea de ingreso. Ok, tú me dices que en nuestro país, a pesar incluso de la pandemia, hemos tenido pues una estabilidad económica durante todo el tiempo. Es muy bonito, ustedes los economistas, cómo hablan de esa estabilidad macroeconómica, pero ¿cómo se traduce eso a la familia, a la gente? ¿Cómo lo puede sentir? Mira, un aspecto es esta base natural de la economía. Vámonos a un extremo. Una economía en crisis extrema. Vamos a pensar muy, vamos a decir,
un punto de vista social, económico, político, que es Haití. Una economía que no tiene, es decir, quizá tanto lo político ni lo social, pero sí lo económico, que es Venezuela, es Argentina. Obviamente pensar en un plan a un año es muy, muy difícil. Entonces no te soluciona situaciones que hay que resolver para todos los grupos, para toda la familia, pero te permite, cuando hay de alguna manera tranquilidad económica relativa, salir a trabajar, salir a buscar. Ahora, mucho depende del sector donde estás, mucho depende de la formación que tengas, mucho depende de tus habilidades y conexiones, que al final del día en parte dependen mucho de uno, pero tú sales y hay un ambiente de cierta estabilidad, obviamente, dentro del mundo en el que estamos, dentro de la coyuntura en la que estamos, que te permite comenzar a buscar esa línea de ingreso. Entonces no todo el mundo lo siente igual, pero es un elemento donde si tú tienes las barajas a tu favor, puedes salir y encontrar cómo ganar una partida. Entonces eso es importante porque no lo soluciona todo, pero te permite encontrar una solución si eres competitivo. Ahora, falta dentro del ser de una familia, uno todavía como vamos a decir productivo, pero ya más entrando en esa etapa media de la producción y pensando también en los productivitos que vienen por detrás, cómo tú te mantienes productivo también a lo largo de todo el ciclo de vida y cómo en este ambiente de tanta competencia, y ya no solo entre humanos, sino también hasta a nivel tecnológico, mantenemos en lo que vienen esos niveles de competitividad. Es vital para, en un ambiente de estabilidad, encontrar qué hacer productivamente. ¿Cuáles son los sectores que que influyen, que impactan en que nosotros podamos tener esa estabilidad económica? Mire, es una muy buena pregunta porque nosotros, la República Dominicana, es una economía pequeña y abierta y de alguna manera todavía joven. ¿Por qué importa lo joven? Porque una economía pequeña, abierta y joven que crece por encima de ese potencial de una economía ya más madura, suele demandar mucho el resto del mundo. Y si ustedes se ponen a ver, el tema de demanda, nosotros tenemos una demanda por importaciones que supera las exportaciones de bienes en particular. Entonces, ¿cómo uno financia esa gran importación? Bueno, con la balanza de servicios. Uno tiene como economía una gran industria pujante que es el sector turístico. Eso nos permite tener una gran línea de ingresos en divisas que soporta, es decir, como un Atlas, gran parte de la producción local. ¿Por qué? Porque la parte externa tiene esa cobertura. Un segundo elemento que no es una actividad productiva en sí misma, pero una gran fuente generadora de divisas que sostiene esta economía pequeña y pujante, es el tema de remesas. Y la remesa tiene un componente, aparte del económico, acá tiene un componente solidario y social muy fuerte, quien se compromete a mandar remesas desde Estados Unidos, desde Europa principalmente, en tercer medida, vamos a decir, Canadá o Centroamérica, lo hace porque tiene un familiar, tiene una persona que le preocupa, a quien le importa que está acá. Y una vez se genera ese compromiso, suele ser bastante rígido. Hubo un gran monto, un récord que se llegó en el año a nivel de 2021, cuando todavía estábamos trancados en pandemia, con muchas transferencias internacionales, sí. Pero que, vamos a decir, ahora se presentó un 2022 con una corrección, pero aún así las tendencias sobre las remesas que seguirían creciendo a medida que haya trabajo en el mundo. Sí, porque es que muchas de las familias se separan para poder mejorar sus ingresos económicos y no es un deseo, es un compromiso y es una estrategia que utilizan para poder sostener la familia a través de las remesas. Tenemos el turismo, tenemos las remesas, pero ¿cuáles son? Es mucho la responsabilidad que tendrían solo esos dos sectores para garantizar la estabilidad económica de un país. ¿Cuáles son y cuál es el comportamiento del 2022 de manera específica de esos otros sectores que quedaron rezagados o que pudieran ser una invitación a que se desarrollen para contribuir al crecimiento de la economía? Mira, lo bueno del 2022 es que, por lo menos hasta la información disponible, es que se exhibió un crecimiento de base amplia. Vamos a decir, en la medida que las economías han ido evolucionando, el mundo se ha hecho por lo general un mundo, y nuestro país también, de servicios. Y dentro del área de servicios, que es muy intensiva en mano de obra, hubo un gran crecimiento transversal. El sector servicios creció por encima del 6.5% durante todo el 2022, lo que permite absorber, es decir, una mano de obra que está creciendo con la población y que todavía hay parte importante en la informalidad, irla incorporando poco a poco en la formalidad.
De las lecturas que se tiene es que cerca de 60% de todos los sectores económicos crecieron por encima de un 5.5, un 6%. Hicieron por encima de ese valor potencial de un 5. Lo que es positivo, porque un crecimiento de base amplia, cualquier estrés en uno de los subsectores, pues todavía es compensado por muchos de los otros. Entonces, ¿qué quedó rezagado? El sector construcción, que de alguna manera es probablemente, muy probablemente el sector más importante como partida de todo el Producto Interno Bruto, tuvo un año bastante particular porque recuérdense que a principios de 2022 veníamos de ir desacelerando toda una situación de los fletes a nivel internacional, nos encontramos de frente con la situación de conflicto entre Ucrania y Rusia, una situación otra vez de commodities que subían, de petróleo por la primera parte del año que volvía a subir también, y eso desincentivó mucho la capacidad del sector construcción de adoptar es decir, alguna estrategia muy agresiva de vamos a construir, y fue más un 6, 9 meses del año siendo más cautos por necesidad que, vamos a decir, que tan dinámico como suele ser el sector privado en términos de construcción. Y en ese contexto tuvimos un faltante que era la construcción del gobierno, que entonces hizo que un sector que suele ser de los pujantes de la actividad económica no estuviera. Claro. ¿Qué positivo, si de alguna manera podemos mirar algo positivo en este 2023? Es que si la base de 2022 estuvo baja, y entendiendo lo normal de un ambiente preelectoral, pues sería un año donde vamos a decir, la inversión en infraestructura, aunque actualmente se está viendo relativamente rezagada en el presupuesto del gobierno, pues entenderíamos que pudiera reactivarse sobre todo en el segundo semestre, y un entorno económico viéndose un poquito más estable fomentaría para este 23 un dinamismo del sector construcción en términos privados que compense un poco ese faltante de 2022. Si tomamos en consideración que turismo, que a pesar de la pandemia tuvo una recuperación muy rápida, pandemia, vino también algunos fenómenos atmosféricos que yo sé que afectaron, por lo menos toda infraestructura de la zona este, que es de la más promocionada, pues se recuperó y tenemos, como bien Cifras explica, récord, realmente. Cifras récord. Sí, fue algo sencillamente impresionante la rápida recuperación que tuvo el sector turismo. Lo que dices en las remesas, con las ayudas que se recibieron, pues siguió siendo un sector fuerte. Sin embargo, hablas como un tercer sector, el inmobiliario. Me pregunto qué tan frágil puede ser si, como decía, la parte de servicio, la parte de manos de obra está puesta básicamente en extranjeros que debemos regular. Mira, no soy un experto en el tema haitiano y un tema bastante complejo tendríamos que dedicarle 5 tomos de programa para poder intentar tocar el tema haitiano. Sí es una situación que de alguna manera, ojalá tenga una solución, ojalá la solución sea más de corto, mediano plazo que de largo. Yo no estoy muy claro de que haya capacidad interna en Haití ni voluntad internacional para empujar hacia una solución ordenada, no sé si es posible. Y sí, como todos los países necesitan una política migratoria con cabeza, entiendo que hay espacio no solo para, obviamente, devolver a cualquier extranjero que no tenga los documentos en forma en nuestro país, pero sí para hacer una política, vamos a decir, también positiva en algunos lados. Así como los dominicanos preparados a veces son atraídos a otros países que tienen esas necesidades, por eso esas personas y talentos con cierta formación, yo entiendo que también hay mano de obra haitiana que tiene oportunidad para seguir regularizando. Hay una realidad en la parte de construcción, en la parte de agricultura, en la parte turística también, de dar un servicio francófono, de dar un servicio de construcción que un dominicano acá no lo daría, y si lo daría, lo daría en otra estructura de costos, y en la parte de alimentación también. Entonces, es algo que yo entiendo que hay que mirarlo desde un punto de vista multidisciplinario, multidimensional, y sí, hay un elemento. Sin embargo, a nivel, vamos a decir, formal, aunque es importante, no es transversal. Todavía seguimos siendo obviamente una economía dominicana que produce en gran manera,
a nivel estructural en base a mano de obra de nuestro país. Y en ese sentido, sí es cierto que aunque a niveles muy generales, la nómina total del país, si uno mira los ocupados totales del país en el 2022, se ve que prácticamente dejamos atrás lo que fue la pandemia. Ya prácticamente estamos a niveles de ocupados previos de finales de 2019. Sí es cierto que la pandemia volvió a inclinar un poco la producción dominicana hacia la informalidad. En la pandemia también ocurrió que hubo una desocupación de edades, vamos a decir, más seniors que no necesariamente han logrado incorporarse al mercado de trabajo, y que todavía hay unos pendientes importantes de una mano de obra que, aunque todavía formal en parte, la que está entrando formal, está entrando a niveles de salario no necesariamente muy altos. Y es un tema que puede tener detrás, no es donde me estoy especializando, pero hay que seguirla estudiando, aspectos de quizás baja productividad, porque si no tiene esos aspectos de baja productividad y simplemente tenemos una economía que está pagando en promedio sueldos bajos, también genera toda una serie de desincentivos y salidas en la informalidad, o migración, fuga de cerebros. Pero son temas que hay que mirar, porque en la economía, en esa visión promedio, se nos escapan los diferentes grupos que están pasando por diferentes realidades dentro. En evaluación así del 2022, claro, con los retos, con los desafíos, con las oportunidades de mejora, pudieras evaluarlo como un buen año. Mira, si contextualizamos cómo estaba el mundo, no nos fue mal. Recuerda que la foto global es relativa. Si el vecino tiene un diente roto y el otro le dieron en el ojo, nosotros estábamos relativamente bien, pero en términos macro, en el juego de crecimiento económico no nos fue mal. ¿Qué nos pasó? Como también le pasó al resto del mundo, aunque nos movimos primero, fue que pagamos gran parte de la factura con inflación. Por un tema de precios internacionales. Sí. Y también por cómo se le dio respuesta a la misma pandemia. Se dio respuesta: vamos a mantener a la gente en su casa, vamos a tener dinero suficiente para gobierno, empresas y personas, y se permeó con mucha liquidez el mundo entero, Dominicana también. El dinero al final se va a inflación, y eso también acompañado de inflación internacional. Tenemos dos componentes de inflación local. El 2022 fue de desinflar un poco estos efectos, y continuarán desinflándose hacia los primeros meses de este 2023. A algunos les fue muy bien, a otros no tan bien, pero en términos generales pudiéramos decir que fue un buen año. Pasamos en azul. Pasamos en azul. En los cursos se queman, pasan. La mayoría, la nota fue buena en términos generales. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a regresar viendo qué nos espera o qué podemos esperar de este 2023. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y compartiendo con Raúl Hernández pues la realidad económica nuestra. Vimos que el 2022 pues no fue tan malo en términos generales. Podríamos decir que bueno. Que fue bueno. Siempre ha sido mejor, pero fue bueno. Sí, pero fue bueno. Si nos comparamos con los demás, ahí sí. pudiéramos estar pues mejor de lo que pudimos haber estado, ¿verdad? Sin embargo, ahora ya comenzamos el 2023. Es un año donde la pandemia ya quedó un poco lejos. Ya no podemos echarle toda la culpa a la pandemia porque nos reajustamos un poco pues en el año pasado. Ahora quedan los retos. ¿Qué queremos para el 2023? Crecer, terminar mejor al final del 23, el 24, cuando nos veamos aquí, yo con más arrugas que la que tengo ahora y tú con más canas, espera. Como toca. Si tenemos suerte, como debe ser. Tenemos suerte, pues poder decir, aquí logramos realmente la recuperación que esperábamos post pandemia. Entonces, ¿qué haría falta, Raúl? Vimos que ha sido sostenido el crecimiento, el comportamiento en términos de turismo, en términos de remesa. Hemos visto un poco el sector construcción,
que hablamos pues de esa parte de servicio que todavía una gran mayoría pues está sostenida en mano de obra que no es necesariamente dominicana, y viendo cómo nos ajustamos también con lo que te referías del costo de traer materiales, que eso subió un poco y pudo impactar. ¿Qué podemos esperar para el 2023 en términos económicos? Mira, y quiero hacer un símil con el tema personal o familiar. Cada año y prácticamente casi todos los meses yo tengo un ejercicio, yo hago un ejercicio que creo que lo inicié en el 2005, 2006, de metas de qué quiero ser, qué quiero hacer, qué quiero tener cada año, y yo las sigo mensualmente. Hay algunas de estas metas que toman más de un año en materializarse. Yo no gano esas metas, intento ganar el juego cada mes, sino que hay cosas que a veces me pueden tocar 2 o 3 meses de cosas que no quiero hacer, pero que son necesarias en el juego largo para yo llegar a ser una mejor persona, más preparada, más, con un potencial más alto, tener mejor salud, tener mejores condiciones, o algunos proyectos que quisiera que se den mañana, pero yo no logro un nacimiento de un niño con 9 mujeres al mismo tiempo, en un mes, sino que una mujer 9 meses. Sí me pasa con ciertas cosas. Y en la economía pasa lo mismo. Yo sé que hay un juego muy de coyuntura, hay un trabajo mucho más estructural de mediano plazo, y hoy en día ya ni la planificación estratégica a mediano plazo es suficiente. Ahora están hablando del futurismo y están hablando de mirar a muy largo plazo por todos estos elementos disruptivos que están no a la vuelta de la esquina, están ahí en la puerta ya muchos Sí. de ellos. Entonces, en esa foto de ese azul que hablamos del 2022, entiendo que gran parte del azul tiene esa visión de coyuntura. Logramos evitar que esta economía se sufriera extraordinariamente la pandemia, logramos un buen rebote y logramos sortear bien lo que fue el 2022 en base a todo lo que pasaba allá afuera, pero muy desde el punto de vista táctico. Hay elementos estructurales que hay que sentarse a mirar. Hay temas obviamente, un 2023, un año preelectoral, el tiempo pasó. Pero hay preguntas difíciles de responder que a mi impresión nos permite un round más. O sea, que hay que responderlas rápido en el 2024. Si no, creo que el mismo mercado financiero internacional nos va a exigir más disciplina fiscal. Hay unos pendientes importantísimos en el sector eléctrico, los pendientes importantísimos en el aspecto de reforma fiscal integral. No solo es generemos más ingresos, sino cómo estructuramos mejor el gasto, cómo conectamos esto con el tema de financiamiento, cómo involucramos el tema de sostenibilidad en el tiempo, Hacienda Central. Es un reto, no tiene respuestas fáciles, pero hay que dárselo como sociedad. Y tenemos que tener muchas de estas discusiones como sociedad para poder de alguna manera pactar ganadores, perdedores, gano hoy, pierdo mañana, algunos perderán hoy, ganan mañana, pero que sea como sociedad lo que nos lleva a donde queremos ser. Entonces, teniendo esto claro, miramos, entonces quiero volver a mirar el 2023, pero sabiendo que para ganar el juego a largo plazo no podemos ganar solo el de los meses. Y en gran parte, hay una parte que se va a parecer al 2022, que es un año de crecimiento económico. Las proyecciones de autoridades, encuestas de expectativas del mercado, algunos también proveedores de información, de coyuntura y perspectiva, señalan que va a ser un año de crecimiento muy alineado con ese potencial. No va a ser un año de un super boom, tampoco va a ser un año de contracción económica. Por el lado de crecimiento, entonces tenemos un cotejo a favor, alrededor de un 5% de crecimiento. La inflación de el mundo ir ordenándose como aparentemente va a pasar y implícitamente como aceptar que la guerra Ucrania-Rusia va a ser más lenta, más larga y dolorosa que quizás lo que se quiso en los primeros meses, pues también va a converger a una inflación más baja en el 2023, mucho más parecida, vamos a decir, a las inflaciones prepandemia que lo que fue el 2022. Y en nuestro caso, entendemos que vamos camino hacia la estabilidad de precios temprano, la segunda mitad de este año, que es estabilidad de precio aquí, alrededor de un 4% de inflación.
El tipo de cambio, el tema del dólar, que nos sorprendió a todos en el 2022, como los primeros meses se apreció el peso frente a la moneda estadounidense, entendemos que va a tener un comportamiento ya en el 2023 un poco más ordinario, que es ordinario en el tipo de cambio, un peso que va perdiendo valor respecto al dólar, pero de manera, vamos a decir, administrada, de manera ordenada. Entonces, un tipo de cambio que determinar cerca de 55.65, 55.60, lo que fue 2022, nos acercaríamos a 57 y algo hacia final de 2023. Obviamente muy administrado para que no haya sobresaltos. Y en este entorno vamos a tener lo que mencionamos antes, una mesa equilibrada. ¿Para qué? Para si invierto en mí, si de alguna manera soy competitivo y el elemento tecnológico cada vez más necesario, ya no es opcional, así como no fue el inglés opcional en los 90, en los 2000, ahora la tecnología tampoco lo es. Y de alguna manera vamos a tener muchos modelos de negocio que nos van a permitir, si miramos las cosas de diferentes ángulos, ser productivos en diferentes escalas, ser productivos en diferentes industrias. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, si las condiciones macro están, ¿cómo podemos ensartarnos? ¿Cómo podemos conectarnos con algunas oportunidades que están a veces más divorciadas de cómo uno suele mirar el mundo, pero que nos va a tocar algo de mala noche, algo de hacer cachopa, quienes tenemos el interés y podemos conectarnos, podemos ubicar dónde formarnos más, y están esas oportunidades allá afuera. A los que no, hay un elemento importante de política pública a explotar. Lo que uno tiene que evitar es que grupos identificables se vayan quedando detrás, fuera de la capacidad de ser productivos. Y ahí la educación es fundamental, no es opcional, y tenemos mucho espacio para cerrar. Educación y lo que hablamos, o sea, impulsar también otros sectores que quizás se han quedado rezagados y que tienen, o sea, oportunidades interesantes. Hablamos del sector agrícola, o sea, tenemos que seguir luchando por la seguridad alimentaria, porque... Un reto global, ¿eh? Sí, o sea, hay que asegurar la alimentación para que si estamos los humanos tenemos que comer. Y comer bien, y estar sanos para poder, como dices tú, ir preparándonos y adaptándonos al uso de la tecnología para poder innovar. Y innovación hoy día va de la mano con tecnología. Sí. Y si no hay innovación, pues no hay desarrollo. Y esa es la búsqueda, o sea, a que vayamos caminando del subdesarrollo pues al tan esperado desarrollo. Tu recomendación es que podemos hacerlo paso a paso, que no nos desesperemos. No desesperemos, pero que el juego se juega no solo ganando, no solo cruzando el mes. Hay que mirar ese mediano plazo que yo busco. Por ejemplo, en el mismo sector agrícola que tú mencionaste, o el agropecuario que es más amplio, sí, hay claro. que tecnificar el sector. Hay que saber como persona que trabaja en el sector, como persona que tiene quizás una iniciativa, un emprendimiento, una estructura productiva en el sector, cómo yo hago un buen plan de negocios, cómo yo puedo presentar una fase de expansión, de crecimiento, de traer maquinaria al sector financiero. Cómo yo, y hoy en día quizás más banco agrícola que otro, pero cómo también incorporo otro acceso a capital. Cómo ese acceso a capital puede ser un poco más orientado, un poco quizás más sofisticado, porque es una realidad que en el mundo entero hoy hay retos para todo lo que es la estructura alimenticia. Pero nosotros tenemos aún, y es un punto muy importante también que requiere un programa en sí mismo, aún con los retos de la sostenibilidad que nos presenta hoy el medio ambiente, en unos riesgos que son cada vez más evidentes. Hay una necesidad muy tradicional de mayor tecnificación, mayor y mejor acceso al crédito, y que eso va a redundar en comida para todos de forma más estable, con un espacio que sea más competitiva, y no solo para acá, sino también poder exportar mejor. Porque he conocido potenciales que no se pueden materializar por poca capacidad de comprometerse con producción. Y mercados nuevos. Completamente. O sea, mercados nuevos, porque
o sea, con los frutos, por ejemplo, la producción de pitahaya, la producción de uvas y la posible, quizás a más largo plazo, la producción de vinos, ¿por qué no? O sea, innovar, buscar la manera de innovar y quizás pues hacer conciencia de la importancia de la inversión en la investigación para no ir dando palos a ciegas, sino trazar un camino certero en el que el retorno y la productividad pues sea más seguro. Sí. Y no tenemos que salir con las investigaciones de punta acá, pero la cantidad de información mala y buena que hay en la red disponible, necesita un buen equipo que pueda también incorporar qué se ha hecho que funciona en otros países. Esa investigación y desarrollo es más barata como etapa inicial que a veces generar el contenido por investigaciones propias. Pero hasta en eso hay un cierre de brecha importantísimo que se puede hacer. Eso es, eso es. Y en alimentación, en lo agropecuario es fundamental. Porque supongo, intuyo, de que mayor diversidad haya entre los sectores que aporten al crecimiento económico, es mejor. Es la base amplia del crecimiento que O sea, vamos, más se sostiene esa tasa de crecimiento. Claro, o sea. Más aumenta también, porque mientras más engranajes tenga, mientras más vasos comunicantes, pues hay valor agregado que se genera y sube ese crecimiento para todos. Y claro, empleo claro. formal para más, y es ingresos adicionales para más, otra línea de negocio para otros. Y exacto. Y ahí sí puede impactar, repercutir en la persona de manera individual, que ya nos salimos de esa visión macro y mientras más desarrollo hay en esos sectores, como dices, hay más oportunidades de empleo, más oportunidades de que uno a uno podamos producir muchísimo más. Raúl, muchísimas gracias. Yo considero, y tengo que decirlo públicamente, que tienes que venir más frecuentemente a Mujer a Tres Tiempos. Yo feliz de que cuenta conmigo y así como dejo temas abiertos para 2 y 3 mesas de trabajo, pues también de vez en cuando yo vengo y soy parte de esa mesa de trabajo. Entonces, déjame decirte que escucharte me ha dado como tranquilidad, como serenidad, como optimismo, de que este año que apenas comenzamos, como que pinta ser bueno. Mira, Seda, y como todo, la mitad del tema lo tiene uno. Tú te levantas y sales y con la misma situación o buscas generar una oportunidad o te sientas por la dificultad que te trajo el entaponamiento de tu oficina o que llegaron tarde a tu reunión o que te cambiaron una agenda porque tú estabas en la puerta, pero de todo tú sacas una lección hacia lo positivo o algo hacia lo negativo. Pero entiendo que las condiciones macro están ahí. Obviamente no hay nada escrito en piedra, hay que ver cómo sigue la situación internacional, que no se recrudezca la situación Ucrania-Rusia y en este sentido que no vuelva una pandemia, pero todo pinta que vamos a un ambiente de estabilidad y en estos ambientes donde uno tiene que sentarse, enfocarse en lo que uno sí puede controlar, que es cómo hago esto más por el productivo, y a veces hay más oportunidad por ahí que en el control de los gastos y los costos para vivir. Eso es como que aunque la cosa esté mala, yo estoy bien. Uno se remanga y sale. Y hace que a veces lo malo termine siendo bueno, que positivo. Todo, exacto, todo tiene su parte positiva. Raúl, muchísimas gracias a ustedes. Sí. Continúen con nosotros que hay más en Mujer a Tres Tiempos.